el estudio de hermenéutica por Armando Alanís, lección 18. Muy buenos días, vamos a entrar ahora a la segunda parte de el método exegético de la interpretación bíblica. Esta es la sección número 2, la interpretación exegética bíblica. Ya vamos a entrar un poquito más profundo a este método, hermanos, que creo es muy útil y va a ser muy útil para tener una buena perspectiva en cuanto a la interpretación bíblica. De aquí en adelante ya vamos a entrar a muchas diferencias, porque sabemos que hay diferentes sistemas de interpretación, hay diferentes métodos, técnicas que se están usando para interpretar las Escrituras. Hasta este momento hemos visto algo muy general en cuanto a la interpretación de la Biblia. Pero ahora vamos a comenzar a entrar un poquito más profundo lo que su servidor cree que sería uno de los métodos que se podrían utilizar. Creo que es adecuado para llegar a la verdad de la palabra de Dios. La primera cosa que quiero que vean conmigo es en cuanto a una base para interpretar la Biblia. Los efectos del posmodernismo. Yo les envié a ustedes y también en mi libro hablo algo un poquito más amplio sobre el posmodernismo. Pero el posmodernismo ha tenido un efecto bastante fuerte en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Noten ustedes ahí, hay 5 características del posmodernismo que ha influido la interpretación bíblica. Estos son los puntos básicos. No quiere decir que ya esto explica, ¿verdad?, la influencia del posmodernismo en cuanto a la interpretación bíblica, pero creo que estos 5 puntos básicos nos dan a nosotros un entendimiento cómo es que trata la gente que está influida por el posmodernismo. Y apréndanse bien, hermanos, ahorita regreso, apréndanse bien estos puntos porque van a ver ustedes cómo ha llegado a interpretar ciertos versículos bíblicos. Y yo creo que todos los que me están escuchando, ¿verdad?, en esta clase, se van a dar cuenta que cuando yo digo, ¿por qué se interpreta este texto de esta manera? Reflexionen a estos puntos del posmodernismo y ven cómo ha influido no únicamente la mente de allá en lo secular, pero también la mente en lo religioso. Entonces vamos a ver, aquí están los puntos otra vez. Es imposible de adquirir conocimiento objetivo. La realidad y el conocimiento son dinámicos. Recuerden que esto es lo básico en cuanto a la mentalidad, a la cosmovisión postmoderna. El conocimiento cambia y la verdad es inalcanzable. Número 4, la cultura cambia, el contexto de las palabras, por supuesto, y la definición de estos términos, de las palabras que estamos hablando. Y por último, otra base muy importante es que la verdad solo se conoce subjetivamente. Vamos a estar pensando, hermanos, en cuanto a esto. Voy a regresar en un momento más porque quiero toda su atención. Cuando hablamos nosotros, hermanos, de los pensamientos filosóficos del posmodernismo, cuando se dice ahí que no podemos nosotros alcanzar nada objetivamente, cuando se dice alcanzar verdad objetivamente, es decir, que podemos nosotros ver claramente todo lo que es verdad. El posmodernismo dice, es imposible nosotros llegar a una verdad objetiva cuando nosotros interpretamos ¿con qué? Con pensamientos, con ideas, con valores religiosos, espirituales, ¿qué? Subjetivos. Entonces, cada uno de los que estamos aquí tenemos un valor religioso, un valor, una idea, un valor de creencia, de doctrina, cosas así. Entonces, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. No sabemos
la totalidad, dicen ellos, pero aquí está la verdad. Si yo quiero decir que con mi subjetivismo, con mis valores e ideas, yo puedo llegar a conocer toda esta verdad, entonces dice, eso es imposible. El posmodernismo, hermano, dice que nosotros somos muy subjetivos y para llegar a verdades objetivas estamos muy, muy limitados. Y bueno, hay cierta verdad de eso, porque ¿quién conoce toda la verdad? Fíjense cómo digo, como pregunto. ¿Quién conoce toda la verdad de los seres humanos? Dios, ¿verdad? O cuando estaba en la tierra, Jesucristo. Voy a hacer una pregunta. Y fíjense cómo lo voy. Y estamos hablando, ¿qué clase de verdad? Cuando digo la verdad, están pensando religiosamente, ¿verdad? Bueno, quítense de la mente religiosamente. Toda la verdad. Cuando yo digo toda la verdad, ¿a qué me refiero? ¿A lo religioso solamente? No, hermanos. ¿Ven cómo estamos pensando con valores qué? Subjetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo quiero conocer algo de la verdad, ¿me voy a qué? A mis valores religiosos. Pero cuando yo digo, ¿quién conoce toda la verdad? Y yo estoy con una mentalidad posmoderna, ¿a qué me refiero? Aparte de lo religioso, ¿hay más verdades o no hay más verdades? Sí hay, hermanos, sí hay. Hay verdades cósmicas que no están ni en la Biblia, en lo religioso. Hay verdades culturales que no están en la Biblia, pero son verdades todavía culturales, ¿verdad? Entonces, cuando yo pregunto, ¿quién conoce toda la verdad de todos los humanos que han existido, con excepción de Jesús, ¿verdad? ¿Quién conoce toda la verdad? Nadie. Yo no puedo aclamar a eso. Yo no puedo decir, yo conozco toda la verdad. Eso es imposible. Ahora, vamos a disminuir eso a lo religioso. ¿Quién conoce toda la verdad en lo religioso de seres humanos? ¿A quién podría ir yo a decir, esta persona, todo lo que le voy a preguntar de todo lo religioso, de todas las edades, de todas las culturas que están relacionadas con la Biblia, él me la va a contestar 100% sin error y falacia? ¿Quién? No hay. Pero ven, hermanos, ese es el concepto posmoderno. Cuando hablamos de toda la verdad y cuando hablamos de toda la verdad bíblica, entonces nosotros nos sujetamos ¿a qué? Primero, que yo estudio la Biblia y llego a una conclusión subjetiva y luego quiero interpretar la Biblia y decir que esta es la verdad. Es un proceso medio interesante. Pero con esto no quiere decir que no podemos conocer la verdad. No podré yo decir conozco toda la verdad. Yo quiero conocer toda la verdad, pero va a ser ¿qué? Un proceso. Ahora, vamos a regresar acá a otro de los puntos. Noten ustedes, la realidad y el conocimiento son dinámicos. La realidad y el conocimiento son dinámicos. El punto aquí es que muchas veces, hermanos, las cosas, cuando hablamos de las palabras, cuando hablamos de todas las cosas que están existiendo hoy en día, nada se queda igual. Nada viene a quedarse como la misma realidad. Todos vemos diferentes realidades. El conocimiento es distinto y diferente. ¿Cómo fue su conocimiento hace 15 o 20 años? ¿Es el mismo? ¿O ha adquirido más conocimiento? Si ha adquirido más conocimiento, entonces el conocimiento es ¿qué? Dinámico. ¿Qué quiere ser dinámico? Que va cambiando y mejorándose, que la realidad va también cambiando. Todos vemos las cosas diferentes, todos tenemos diferente conocimiento. No es igual la realidad y el conocimiento a lo pasado. Entonces, cuando hablamos nosotros de la realidad y el conocimiento, dicen, así es la palabra de Dios. Podemos decir que lo que vemos en las Escrituras, otra vez, pensamiento posmoderno, podemos decir que lo que está en la Escritura es
una realidad para toda la eternidad? Que el conocimiento que hay en la Escritura es un conocimiento y ya no hubo más conocimiento. ¿Ven? Entonces, muchos dicen, bueno, eso es verdad, porque pues, conocimiento, Dios se ha dado a conocer, dicen en muchas maneras, en diferentes lugares, y lo dicen entonces, ya dejó Dios de darse a conocer desde el primer siglo, o se está dando a conocer aún hoy en día. Ya la realidad de los religiosos del primer siglo, ahí es la última realidad, ya no hay más realidad, ya no hay más conocimiento en el primer siglo, después del primer siglo. El posmodernismo dice, ven, si nosotros nos sujetamos, dicen ellos, si nosotros nos sujetamos a la realidad y al conocimiento del primer siglo, estamos anticuados. Estamos viviendo, ¿en qué siglo? El primer siglo en lugar del 21. Dice, ¿cómo se atreven? Nos dicen a nosotros, dice el posmodernismo, ¿cómo se atreven ustedes a estar viviendo con conceptos, ideas, conocimientos, realidades del primer siglo cuando estamos en el siglo 21, que es muy diferente y muy distinto? Muy importante, hermanos, porque eso ha influido mucho a mucha gente en la interpretación bíblica. El conocimiento cambia y la verdad es inalcanzable. ¿Quién puede alcanzar la verdad? Alcanzar la verdad, ¿qué quiere decir? Que puede decir yo, ya la alcancé, ahora aquí está la verdad, aquí es como cuando alguien va corriendo, ¿verdad? Queremos alcanzarlo. Vamos corriendo y lo queremos alcanzar y de repente, ¿qué? Estamos lado a lado. ¿Qué quiere decir eso? Que el conocimiento de él y el conocimiento mío, o si es una carrera, ¿verdad? El esfuerzo es igual, vamos igualitos. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de la verdad, así vamos, queremos alcanzarla y luego dicen, podemos decir que alcanzamos la verdad donde yo digo, yo conozco toda la verdad totalmente sin ningún error ni nada. ¿Puedo alcanzarla yo así? Ese es el pensamiento posmoderno. Pues si yo digo que yo puedo alcanzar la verdad aquí y a lo mejor ganar la verdad y tener más verdad, ¿qué quiere decir eso? Que yo conozco más de lo que existe. Y el único que podía decir eso, hermanos, digo que es Jesucristo, o es Dios, ¿verdad? Además, la cultura cambia y el contexto y definición de palabras. Más adelante, hermanos, vamos a ver esto, pero lo vamos a ver en un sentido positivo, porque sí es una verdad bíblica que las palabras cambian, el contexto de palabras es diferente en contexto que se usaban siglo 4 o 5 antes de Cristo en comparación al primer siglo. Esto fue la tarea que les di, ¿se acuerdan de la interpretación de Hebreos capítulo 9? Una de las cosas que quería saber yo, a ver si ustedes usaban el contexto cultural, el contexto del uso de palabras para saber por qué el escritor de Hebreos usa una palabra diferente a la que se usa allá, como 1000 años antes de Cristo. Y bueno, a todos les di 100, porque yo quería saber cómo interpretan ustedes. Pero ahí estaba uno de los puntos. La palabra incensario de oro. ¿Cómo se usaba en el primer siglo, según el contexto bíblico religioso del primer siglo? ¿Cómo se usaba en el siglo 2, 3 antes de Cristo ese mismo término? ¿Cómo se usaba la palabra, la frase del ensere o el mueble ese de altar del incienso? ¿Cómo se usaba en el año 1000 antes de Cristo? ¿Cómo se usó en el año 200, 300 antes de Cristo? ¿Cómo se usó en el primer siglo? ¿Ven? Bíblicamente cambia el contexto, cambia la definición de palabra por el contexto que se usa. Yo les voy a mandar el estudio de ustedes deben de llegar a interpretar la escritura como el tratadito que les voy a enviar a ustedes sobre Hebreos capítulo 9 aquí unos cuantos días más, para que vean cómo se interpreta un texto. No es nomás decir ahí, bueno, aquí está el incensario de oro, el sacerdote pasaba por aquí. La mayoría de ustedes solamente me dieron lo que ya estaba escrito. Y para eso yo puedo leer lo mismo. No es tanto, hermanos, que me den lo que ya está escrito. Sí, yo sé que en Hebreos capítulo 9, verso 4 dice incensario de oro.
Ustedes me dicen que el incensario de oro estaba allí en el versículo 4 en el lugar santísimo. Pues yo sé, es lo que dice Hebreos. Y otros me dijeron, ¿verdad? Allá en Éxodo, pues ahí dice que el altar del incienso de oro estaba en el lugar santo. Pues yo sé eso, ya está. Esa no es interpretación. Solamente me estaban dando ¿qué? Las palabras del texto bíblico. Yo quería una interpretación. ¿Por qué hay una diferencia que acá en Éxodo 30 estaba el altar ¿dónde? En el lugar santísimo. Y en Hebreos capítulo 9 no se menciona el altar en el lugar santísimo. ¿O cómo está eso? ¿Es una discrepancia? ¿Es un error? ¿Es una falta del escritor? ¿No tenía buena memoria el escritor de Hebreos? ¿Qué es el problema ahí? Tenemos que interpretar. El contexto tiene que ver mucho en eso. Bueno, muchos usan el contexto de la palabra de Dios y de otras cosas para decir que no se puede ¿qué? Llegar a una buena interpretación. Porque el contexto del primer siglo es diferente al de hoy. Y por último, la verdad solo se conoce subjetivamente. Ya dije, hermanos, en cuanto a eso, la palabra se conoce subjetivamente. Entonces ahí están, noten otra vez, las cinco características de la filosofía de la revelación subjetiva del posmodernismo. La última es la verdad solo se conoce subjetivamente. No voy a entrar mucho más en eso, hermanos, porque creo que ya entendemos claramente a qué se refiere allí. Ok, vamos ahora a ver otro punto. Quiero que noten a ustedes esta característica. Ahí va Armando con su carrito. Ahí está un hombre, parado. Hay unos letreros. Armando pide direcciones a ese señor que quiero ir al centro. Quiero ir al centro. Este hombre me va a dar unas direcciones para llegar al centro. Si yo me voy, hermanos, más adelante y sigo las direcciones de este hombre, creo que me va a acercar al centro. Creo que me va a acercar al centro. Pero me dio direcciones perfectamente que yo pudiera llegar ahí. Mira, si yo le preguntara aquí, voy a usar aquí en Houston, ¿verdad? Y ustedes también, hermanos, pueden hacer este experimento en los diferentes sitios. Pero mira, Eduardo, ¿cómo llego al centro? Brevemente. ¿Cómo llego al centro de Houston? No, de Houston. Con la 45. Nomás tomo la 45. ¿Cómo llego al centro? Agustín. Sí, se va por Spencer y luego de Ok, Spencer y luego allá. ¿Cómo llego, Renzo, al centro? Por el 45. ¿Cómo llego al centro? Gloria. Por el 45. ¿Cómo llego al centro? 45. ¿Y cómo salgo de aquí? Yo no sé dónde está la Spencer. Yo no sé dónde está el 45. ¿Ven? ¿Ustedes me dieron qué? Lo que subjetivamente traían aquí. Pero bien detalladito me tendría que decir que, mira, Armando, tienes que salir de aquí, de este cuarto, tomas tu carro, agarra la 105.2 aquí nomás a la derecha, tomas el Ellen Genoa a la izquierda, te vas como 5 cuadras, ahí va a estar el Spencer, ahí en ese Spencer tomas una izquierda y te vas como 2 millas, y ahí vas a llegar al 45, ¿verdad? En el 45 tomas a la derecha y te vas como unas 8 o 10 millas, y allí donde dice San Jacinto te abajas, no te vas a ir recto, en San Jacinto ahí te abajas, y luego en Preston te tomas a una izquierda, y luego después de Preston llegas a Texas, y en Texas tomas a la izquierda, y ahí está el centro. ¿Por qué no me dijeron eso? Ya me perdí. Ya se perdió. Tendría que escribirla, ¿verdad? Pero miren, ¿qué es el punto aquí? ¿Qué es el punto aquí? Es que lo que pasa, hermanos, como aquí en este dibujo, si yo tuviera 4 personas que estuvieran ahí viendo direcciones, ninguna de ellas me diera la misma dirección. ¿Verdad? ¿No es así? El posmodernismo dice
que nadie puede dar dirección a la verdad. Nadie puede dirigir a la verdad, porque todos, ¿qué? Mis maneras de dar direcciones personales. Como uno dijeron aquí, el 45, otros tomar Spencer y otros cambiar aquí un poquito el camino. Dicen, no podemos nosotros dar buenas direcciones. ¿Cómo entonces se espera llegar a la verdad? Ese es el pensamiento entonces moderno, hermanos, que ha influido a la interpretación bíblica. Después vamos a ver un poquito más detallado. Pero ahora vamos a ver enseguida. La imposibilidad del conocimiento absoluto. La imposibilidad del conocimiento absoluto. Hay 3 puntos aquí que debemos de considerar. Uno, que a nivel macrocósmico y microcósmico es imposible llegar a la verdad. Número 2, ninguna hermenéutica identifica la absoluta verdad. Y número 3, la interpretación de uno es tan valioso como la interpretación de ¿quién? De otro. Ese es pensamiento que, hermanos, posmodernos que ha influido en cuanto al conocimiento absoluto. Ok, cuando hablamos, hermanos, a nivel microcósmico y macrocósmico y microcósmico, esto quiere decir que todo es relativo y sin determinación. Nada es absoluto. Macro quiere decir espacio y tiempo. Micro quiere decir lo más pequeño como el átomo, ¿verdad? Entonces, macro es ¿qué? El espacio, distancia. Ustedes conocen toda la verdad del universo. Estamos hablando en lo microcósmico, lo cósmico, lo más allá, espacio, distancia. Hay alguien que conoce todo lo relacionado con el universo. O sea, hay alguien. ¿Verdad? Entonces, es imposible conocer ¿qué? Toda la verdad en cuanto al cosmos, al universo. Es imposible. Nadie lo sabe. A nivel microcósmico, nosotros conocemos que el átomo, ¿verdad?, es la molécula más pequeña que existe hoy en día, pero ¿habrá alguien que conoce todo lo relacionado con lo más pequeño que se tiene que ver con microscopios? No hay, hermanos, no hay nadie. Todavía siguen investigando. Recientemente se ha llegado a hacer evaluaciones y hacer algunos estudios de la genética. Imagínense que ya se puede ver la genética, el helio, aquellos hilos, ¿verdad?, de los genes. Y todavía hay algo más profundo que eso. Y aunque conocen la genética, todavía no saben cómo todos los genes en todos los cromosomas están relacionadas. No saben todavía. Nomás saben que existen. Entonces, a nivel, por lo más pequeño que sea, no se conoce la verdad. A nivel macrocósmico del espacio y distancia del universo, nadie sabe toda la verdad. El posmoderno que dice, tú me estás diciendo que puedes conocer la verdad. ¿Quién crees que tú eres? ¿Serás ese Dios que dices? Porque tendrías que ser Dios para conocer ¿qué? Lo macrocósmico como lo microcósmico. Tendría que ser uno Dios. Y en realidad es una ¿qué? Verdad. Pero cuando yo digo si es una verdad que tenía que ser Dios, ¿no? ¿Dónde me pone a mí para interpretar la palabra de Dios? Que estoy limitado. Y luego, hermanos, miren, ya me los agarré a ustedes, lo que me están escuchando, ¿verdad? Dicen, mira, tiene mucha razón, Armando. Ya los tengo, hermanos, bien agarrados con pensamiento posmoderno. Ahora me dicen ustedes, yo puedo dar una buena interpretación de la palabra de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a confiar? ¿Conoces tú toda la verdad, de lo más pequeño a lo más alto? Pues no. Pero puedo llegar. La pregunta ahora ya, en términos aquí, hermanos de clase,
pero podemos llegar a una interpretación adecuada. No estoy diciendo, hermanos, que su servidor tiene la interpretación perfecta. ¿Quién dice que tiene una interpretación perfecta de las Escrituras? Pues, oye, vale más que sea Jesucristo y esté en el primer siglo que yo esté también en el primer siglo. Porque si no es el Jesucristo del primer siglo y yo estoy en el primer siglo y él está en el primer siglo, yo no le voy a aceptar nada. Lo que sí voy a respetar lo que interprete y voy a evaluar y analizar a ver si podemos llegar, ¿qué? A la misma conclusión o a tomar de uno y del otro para llegar a un razonamiento, ¿verdad? Que esta es la mejor interpretación de un texto, eso sí. Pero si usted dice, esta es mi interpretación y nadie me va a cambiar, bueno, pues ya es muy difícil eso. Creo, hermanos, si vamos a interpretar la palabra de Dios, no debemos de tener, hermanos, de un extremo, un tipo de dogmatismo, ¿verdad? De estar cerrados y luego del otro extremo de ser bien libres. Tenemos que estar más o menos en el medio. ¿Y dónde está el medio? Yo no sé. Yo puedo decir, yo estoy en el medio, sí, yo veo que alguien da una interpretación y yo veo la palabra de Dios y tengo mi propia interpretación y parece, ok, él tiene más razón que yo, no, aquí parece que él tiene más razón, ok, parece que mi interpretación ahora después de tanto estudio y con otros que me han ayudado y otros que fui abierto para escuchar, esta es la mejor interpretación. Creo que es lo que cree Dios, hermanos. Porque dice 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Que dice que lleguemos, ¿qué? Que estemos todos perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Y eso es progresivo. No dice que una vez va a acontecer eso. Porque ahí dice que estéis. Es progresivo. Es tiempo continuo. Es tiempo progresivo. Es algo que se tiene que estar trabajando. Después que escribió Pablo la epístola a los Corintios, ¿cuánto tiempo se llevaría? ¿Creen ustedes para que ellos llegaran a un mismo parecer, a un mismo pensar? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Fue instantáneo? ¿Leyeron ahí? Ok, ya. ¿O tuvieron que...? Por eso dijo Pablo que alguien me escribió y yo les estoy escribiendo a ustedes. Lean que lo que yo escribo son, ¿qué? Mandamientos del Señor. Dicen más adelante en el capítulo 14 de 1 Corintios. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos... Allí tienen que ver esas escrituras, interpretarlas, qué quiere decir el apóstol Pablo. Y luego llegar a una conclusión y practicarlo. Creo que se llevaron como 2 años, los hermanos, para que podamos decir nosotros bíblicamente que ellos interpretaron lo de Pablo y llegaron a unas conclusiones y se corrigieron. Porque es cuando se escribe 2 de Corintios, y en 2 de Corintios dice que parece que ellos sí obedecieron todo eso. Aunque quedaron algunas cosas ahí en cuanto a la ofrenda y en cuanto al apostolado del apóstol Pablo. Pero quiero que vean el proceso de interpretar la Biblia. No es algo que yo nomás veo ahí y instantáneamente ya tengo una conclusión. Interpretación exegética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un exégesis? En Hermenéutica 2 vamos a estar hablando de eso. ¿Qué es exégesis? Exégesis, hermanos, es tomar ¿qué? Todo un texto, palabra por palabra, etimología. Ver, hermanos, todo lo que quiere decir ese texto, palabra por palabra, exprimir, sacar todo el significado de una palabra. Y luego juntar toda esa información y llegar a una conclusión. Ese es exégesis. ¿Cuánto tiempo se lleva para exégesis de una palabra, creen ustedes, bíblica? Si yo les digo, Pablo dijo que hay que andar en el Espíritu. Andar. Díganme ustedes, andar. ¿Cuánto tiempo se lleva para hacer un exégesis de la palabra andar? Pues andar es andar, ¿verdad? No, hermanos. Exégesis quiere decir, vamos a ver cómo se usó esa palabra primero en el texto. ¿Es figurado? ¿Es analógico? ¿Es tipológico? ¿Es literal? Andar es la misma palabra en la traducción, porque tenemos también, hermanos, la traducción. Vamos a ver que las traducciones usan palabra andar, pero no quiere decir que en el idioma en que se escribió es la misma. Siervo, se traduce siervo, servir. Y si ya se adelantaron en mi libro, se dan cuenta que
porque se traduce servir, no quiere decir que es la misma palabra en que se escribió. Tenemos ese es exégesis, ¿ven? Entonces, para interpretar las escrituras, hermanos, es un proceso. Tenemos que estudiar y no llegar a conclusiones inmediatamente. Unas van a ser más rápidas para llegar y otras un poquito más lento. Ok, vamos a ver ahora lo que ha influido también, hermanos, hoy en día, a la interpretación bíblica, y esa es la adopción de la nueva hermenéutica. La adopción de la nueva hermenéutica. Aquí están los puntos básicos de la nueva hermenéutica. Y mientras leemos estos, quiero yo que ustedes se pongan a pensar si realmente estos han influido a nosotros. La Biblia no es un plano arquitectónico. Después vamos a hablar de eso. Las escrituras no son una pauta fija. Eso es lo que enseña la nueva hermenéutica. El texto sagrado no puede definirse científicamente. Ya hemos hablado algo de eso. La Biblia no es un canon o constitución. La Biblia solo es una narrativa histórica. Ya hemos hablado poco de esto, hermanos. La nueva hermenéutica también se conoce como la hermenéutica narrativa. También se le llama la hermenéutica alternativa. Y estos puntos que acabamos de hablar, hermanos, dan a entender que realmente lo que tenemos nosotros aquí, que decimos que es sagrado, la palabra de Dios, lo vienen a hacer no igual. No hay aquí un libro, igual como una novela. Igual como una novela. ¿Qué es la diferencia de una novela para los posmodernos y la Biblia? Muy poca. Son nomás narrativas históricas que no tienen que ver realmente con nada de divinidad. Son narrativas históricas. ¿Qué quiere decir eso? Una narrativa histórica. ¿Se acuerdan que estudiamos lo que comprende una narrativa histórica? Son nomás cosas que acontecen, pero no tienen ningún valor divino ni espiritual para el hombre. Las escrituras no son una pauta fija. No establecen, hermanos, formas ni patrones fijos para el lector. Hay modelos bien definidos, hermanos, para verse en cuanto a eso, ¿verdad? Que ¿cuántos aquí conocemos música? Ahí hay pautas, ¿saben las pautas, verdad? La música, todos los símbolos y todo eso. Ok, bueno, ahí hay pautas. ¿Puede cambiar eso? No, hay otros símbolos para la música. O todo aquel que estudia música estudia ese sistema de notas y pautas y cosas así. Sí, ese es el sistema. Dicen que la Biblia no es una pauta fija. ¿Qué quiere decir eso? Si no es una pauta fija, entonces yo no debo sujetarme a símbolo por símbolo, letra por letra, número por número, compás por compás de lo que está aquí. Si no es una pauta fija, entonces ¿qué quiere decir eso? Que hay ciertas cosas interesantes, pero hay muchas otras que puedo yo también creer. Tengan eso en mente. Ya hablamos, hermanos, en cuanto al racionalismo, que la Biblia no se puede interpretar científicamente. Otra vez, porque nadie puede observar a Dios. Porque decimos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Quién observó eso? ¿Quién midió eso? ¿Ha podido alguien científicamente medir y observar eso? Pues no. Lo que tenemos son ¿qué? Palabras de alguien que dijo que la palabra de Dios es ¿qué? Inspirada. Tenemos palabras de alguien que dice, Dios me vino en una visión y dijo esto. ¿Cómo se mide eso?
Estuvo ahí un científico midiendo, ok, sí, ahí veo la palabra, mira, se ve, aquí se ve, mira, sí se ve la visión, mira, se ve, y viene del cielo. Nada así. No aconteció nada así. No se puede medir. La Biblia, hermanos, no es un canon o una constitución, sino una narrativa historia. Nosotros creemos que la Biblia es un canon. Sería una buena pregunta. Creemos nosotros que la Biblia es un canon. ¿Se fijan ustedes? Porque todavía no sabemos qué es un canon. ¿Cómo nos llegó el canon? Es otra cosa. Nosotros dependemos de alguien que nos dio estos libros que están aquí. ¿Cómo sabemos que ellos estaban correctos en darnos 27 libros? ¿Quién autorizó a algunos a quitar el libro de Bernabé? ¿O de Hermas? ¿O de Clemente? Que eran parte de los manuscritos antiguos. Como 29 y nosotros tenemos 27. ¿Quién autorizó eso? ¿Por qué autorizaron eso? ¿Cómo llegaron de 27 libros cuando había como algunos 80 o 90 que se creían auténticos, que eran inspirados por Dios? ¿Cómo sabemos que los otros no son inspirados por Dios y estos 27 sí? Estamos tomando la palabra, hermanos, de gente en el siglo 3 y 4. Quiero decir que yo dependo más de hombres del siglo 3 y 4 que hombres hoy en día que son genios en la interpretación secular y de los documentos y el conocimiento y la razón. Puedo decir, no, aquí Einstein o Robert Hawkins, el gran de la física de cuánto, ¿verdad? Tú no te puedes comparar ni puedes dar buena interpretación de los documentos como allá aquel obrero ancianito que estaba interpretando y diciendo este libro no es parte de la escritura. Comparo a este que le faltaba muy poca educación. Otros más educados, pero realmente más educados en lo religioso, pero no educados en otras cosas. Esto dice, ¿cómo me vas a comparar a este? Yo estoy diciendo que es imposible que esos documentos que ellos rechazaron no eran inspirados. Y si los rechazaron, ¿qué criterio usaron? ¿Cómo dependemos de nosotros de estos hermanos? Anastasio, ¿conocen ustedes a Anastasio? Del siglo IV. Él fue uno de los primeros que hizo una compilación de la Biblia. Era estudiado, creo yo, muy sincero, honesto. Él vio, hermanos, innumerables documentos del Nuevo Testamento. Él conocía a cuáles las iglesias decían, estos sí son de Dios. Pero de todos solamente escogió ¿cuántos? Como 27 o 28. O lo que tenemos hoy en día aquí. Pongo toda mi confianza en quién. Que él, ¿verdad? Hizo una buena selección. ¿Ven que estoy hablando yo como quién, hermanos? Con pensamiento posmoderno. Y ahora ustedes me están diciendo ¿qué? Que estos libros sí son inspirados. ¿Y qué de los otros? ¿Qué investigación han hecho ustedes para decir estos 27 son inspirados? Pruébenmelo ustedes. ¿Cómo lo prueban? Ahora estamos hablando ¿qué? Si ustedes van a ser buenos intérpretes, tienen, hermanos, que dar respuesta a esa pregunta. Prueben ustedes que estos 27 libros que llamamos Nuevo Testamento son inspirados. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué van a decir ustedes? ¿Tenemos fe? ¿Será suficiente? Hablando de exégesis, interpretación bíblica, ¿será suficiente decir, yo tengo fe que son 27? Pero, ¿cómo? ¿Cómo llegamos a una fe que los 27? Porque tengo fe que los 27 libros son inspirados, o tengo fe que el que dijo que son 27 los que son inspirados, tengo fe en él. Si tengo fe yo en esas personas que dijeron son 27 inspirados,
¿Cómo tengo tanta confianza de decir que los otros no eran? Estoy tomando la palabra de Anastasio, ¿falible o infalible? Anastasio, gran escritor, gran lector, gran líder de la iglesia del siglo IV. ¿Falible o infalible era él como hombre? Como hombre, ¿fue falible o infalible? ¿Qué me van a decir? Pero hermanos, ya lo estoy yo atacando con el posmodernismo. Tienen que decir ustedes ¿qué? Falible. Si es falible, yo no puedo confiar que la selección de los 27, que él es las posibilidades que estos 27 no son inspirados porque él es falible. ¿Puedo decir qué? El posmodernismo dice, era un hombre falible. Las probabilidades que los 27 son inspirados no es 100%. Oye, está fuerte, hermanos, el posmodernismo y la narrativa y la hermenéutica moderna, así piensa. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con la nueva hermenéutica, con esos pensamientos? ¿Puedo yo depender que cuando Moisés estuvo escribiendo que Noé le dijo Dios que tiene que hacer un arca y que va a traer un diluvio y que tiene que traer dos par de animales, echarlos al arca 40 días? Estuvo escribiendo eso. ¿Es inspirado eso? Nosotros como religiosos, ¿verdad? Decimos sí. Pero ¿cómo se explica, hermanos, exegéticamente? Porque interpretación exegética no únicamente es saber lo que dice la Escritura, lo que Dios habló, pero probarlo también ¿qué? Que eso es así. ¿Cómo puedo probarlo? ¿Es una narrativa histórica, real, o es una narrativa milagrosa de cuento? Como una analogía, como una alegoría. ¿Ven el conflicto que hubo por muchos siglos y que todavía hay hoy en día? El posmodernismo, hermano, no es algo nuevo. Yo creo que viene de siglos y siglos atrás, donde gente razonaba que es imposible que haya cosas así de milagros que están en contra de la naturaleza. Entonces, la nueva hermenéutica, hermanos, es lo que viene a hacer, que cambia todos esos aspectos. Voy a hablar aquí bueno, vamos a ver enseguida, noten ustedes, el movimiento ecuménico, la unidad de todas las iglesias sin uniformidad. Es otro movimiento bastante fuerte. Tiene, hermanos, sus puntos buenos y tiene sus puntos no muy buenos. Noten ustedes 3 puntos que me gustaría enfatizar en cuanto al movimiento ecuménico. Lo importante no es doctrina, sino comunión. Entonces tenemos que determinar nosotros qué importante es doctrina y qué importante es comunión. O los dos deben de ser importantes equitativamente. ¿Puedo yo decir uno es más importante que el otro? Número 2, aceptación de la hermandad y no división. Buen punto, buen punto. La pregunta sería, ¿cómo podemos llegar a hermandad y no división? ¿Podemos dejar fuera doctrina, mandamientos? Es la manera de llegar a hermandad. Yo estoy 100%, tenemos que llegar todos a ¿qué? A hermandad. ¿Cómo vamos a llegar a hermandad? Es la pregunta. Y luego, por último, unidad sin uniformidad. Unidad sin uniformidad quiere decir que nosotros, hermanos, podemos estar unidos, no criticar lo que otro cree. Y estoy hablando de criticar constructivamente. Yo creo que nadie debe de criticar a nadie, religioso o no religioso, destructivamente. Pero una crítica constructiva sería, mira, estás mal en eso. Vamos a estudiar y vamos a cambiar y llegar a la unidad. Esa es una cosa, sí.
pero no puedo yo criticar, decir, tú estás equivocado, hereje, vas al infierno y estás condenado. Esa es otra cosa. Creo que Cristo vino a enseñar la verdad y hubo personas que hicieron preguntas y Él se las contestó. Y nosotros debemos de enseñar la verdad y ver y comparar, hermanos, dónde están esas diferencias para llegar a la uniformidad. Podemos ser uniformes, todos ser de una misma mente, esa es uniformidad, de un mismo parecer, esa es uniformidad, de conocer la Escritura lo más cerca posible, esa es uniformidad. Pero el movimiento ecuménico dice que podemos estar unidos, pero no tenemos que tener la misma doctrina, las mismas creencias, las mismas prácticas. Cada uno tiene el derecho y se debe de respetar eso. Bueno, la primera cosa es, y vamos a estudiar más adelante, si es lo que dice la palabra de Dios. En la siguiente clase vamos a seguir lo que dice Jesucristo en cuanto a la verdad y a la palabra de Él y de los apóstoles.